Bienvenidos a esta nueva versión, esta segunda etapa del podcast que tenemos aquí en colaboración con CERN acerca de la guerra federal. Mi nombre es Eduardo Angles, parte del equipo de Reconcilia Bolivia, y empecemos con nuestro querido lema: hablemos de Bolivia, hablemos de nosotros. La guerra federal ha sido algo bastante dinámico en todo lo que ha podido generar de decisiones a futuro en nuestro país. Y bueno, ha sido una historia que no tiene ni pies ni cabeza y es necesario analizarla. En esta situación quiero invitar a que por favor pueda empezar Iván. Iván, un saludo. Por favor, vayan a ver sus podcasts que se llaman Ser Podcast y de Rómulo Roma. Es claramente una forma bastante irónica, graciosa e ingeniosa de hacer un revisionismo histórico y de realmente de cuestionarnos las diferentes vivencias que hemos tenido como país, lo cual es muy aconsejable, ¿no? Yo soy bastante fanático en esta situación y apoyemos el talento nacional porque somos bastante capaces. No importemos conocimiento, produzcámoslo. Victoria antes que muerte. Por favor, Iván. Gracias, me ha encantado cada palabra que has dicho, de verdad, siempre es un placer charlar contigo. Quiero decir de verdad que Eduardo ha sido un gran apoyo porque me ha motivado su comentario en uno de mis episodios. Me dio una gran sonrisa porque me demostró que lo que yo estaba haciendo, o sea, yo ya sabía que lo que yo estaba haciendo era genial, pero él me confirmó que lo que yo estaba haciendo de verdad importaba. Así que gracias por eso, Eduardo. Siempre es bueno apoyar el talento local, ¿no? Realmente no tenemos que colgarnos de la historia del mundo, tenemos que bajarnos y lanzarnos a hacer nuestra propia historia. Exactamente. Entonces, obvio, en Reconcilia tenemos la situación de hablemos de Bolivia, hablemos de nosotros, ¿no? Realmente, si queremos prosperar como país, tenemos que hablar de nuestros temas, no de que los Estados Unidos y el imperio, no, que los chinos. Bueno, son problemas que se generan en un diario vivir, pues, porque no estamos hablando de Bolivia. Exacto. No hay un sentimiento nacionalista en el cual se pueda generar un discurso, ¿no?, acerca de lo que realmente nos debería importar como nación, y eso es Reconcilia Bolivia, señores. Por favor, Iván. Ok, continuemos donde estamos. Básicamente ya estamos en la guerra, estamos en los momentos principales de la guerra está empezando y la parte del ejército conservador, o sea, estamos hablando de la guerra federal. Para más información vayan al capítulo 1. Estamos en la guerra federal, ya ha comenzado. Las fuerzas de Pando y Severo Fernández, que yo le digo Severino de cariño, se están movilizando. Y bueno, Severo Fernández se ha dado cuenta de que está subestimando demasiado al ejército liberal, así que está empezando un reclutamiento. En Chayapata, como se enteró que los rebeldes habían adquirido más de 2.000 armas, por lo que la campaña sería muy difícil, así que pidió el reclutamiento de voluntarios en la capital. ¿Y a quiénes pidió de voluntarios, querido Eduardo? ¿Qué? Dime, lo siento, se ha entrecortado. No hay problema. ¿Y quiénes fueron los voluntarios en el ejército que venían de la capital de Sucre? Los voluntarios que han ido, bueno, han sido los hijos de las familias oligárquicas, ¿no? De ahí los que se puede decir los niños jailones, los que los consideran los pititas actualmente, pero ¿qué? ellos han sido... han ido los hijos de las familias acomodadas, ¿no? Como en una situación de hacerse relucir, porque no olvidemos de que si ellos ganaban la guerra, ellos iban a tener posiciones de más poder
por haber estado en la guerra, ¿no? Entonces Claro. le iban a utilizar de trampolín mediático y político para los fines de esa aristocracia y bueno, no les ha ido tan bien en esa situación. No, probablemente no hayan hecho mucho más en su vida después. ¿Quién sabe? Bueno, Y unos bueno, murieron. Ah, ¿qué? Ah, sí. Es que pero bueno, la guerra no funciona así. La guerra no es una aventura donde te ganas medallas. La guerra es peligrosa, la guerra es horrible. En la guerra hay sangre, sudor, lágrimas en todos lados. obvio, la guerra se lleva primero a los patriotas y entusiastas. Sí. En algún momento, presumiblemente el 24 de diciembre, cuando Pando, como jefe del ejército federal, se dirigió a Sica, invistió a Zárate con el cargo de general de las fuerzas indígenas, integrándolas oficialmente al conflicto. Este es un momento bastante importante. Asimismo, la Junta Federal de Pando envió comisiones al área rural para poner sobre aviso a los indígenas de que la hora había llegado. Por ello es posible que este plan fuera programado con anterioridad a la crisis y los indígenas estuvieran al tanto de la confabulación liberal para derrotar a los constitucionales. Es posible. O sea, que no hay tanta documentación como para afirmar eso, por eso digo que es posible. Los escuadrones del presidente Alonso, en su afán de conseguir alimentación y pertrechos, cometieron una serie de crueles arbitrariedades en el pueblo de Corocoro y en sus alrededores, donde fueron muertos muchos indígenas. Los hechos acaecidos confirmaron la alianza entre indígenas, vecinos y mineros, quienes actuaron conjuntamente en contra de los conservadores, lo que provocó una intensa lucha. Un claro crimen de guerra. ¿Qué piensas de esto, Eduardo? Ha sido imponer autoridad. Realmente han hecho un mal ejercicio de lo que podría ser el poder, ¿no? Lo han tratado de ejercer lo que ellos decían que eran superiores por el derecho divino de que ahí se había hecho las cuestiones libertarias, pero tenemos que entender que la libertad tiene que ser en la misma cancha para todos. Exactamente. Han hecho la gran Salaberry y le salió mal. Bueno, Obvio. el 20... Esa va a ser frase de mi podcast. Ok. El 24 de enero de 1899, en Cosmini, Pando, un gran estratega militar, derrotó, porque, bueno, recordemos que Pando ha vivido en conflicto. Severino no. Severino ha estado aquí y allá, pero no es un estratega como Pando. Así que Pando derrota a Alonso en la llamada batalla primera del primer crucero, lo cual el nombre de la batalla me parece una burla, considerando que Bolivia no tiene cruceros, pero bueno, en Chacoma, donde cruzan los caminos de Luribay y Ayoayo. 250 efectivos de los batallones Avaroa y Vanguardia avistaron un convoy constitucional con pertrechos del batallón 25 de Mayo y el escuadrón Sucre, que obviamente es de Sucre, porque no creo que Pando nombre a un batallón Sucre así, que se dirigían al encuentro de las tropas leales, fueron interceptadas por las tropas de Pando y una numerosa indiada. El intercambio de disparos concluyó con la violenta explosión de un carro cargado de munición que precipitó la fuga y derrota de los aloncistas. ¿Por qué? Porque yo supongo que en ese carro estaba todo, estaba la munición, estaba la comida, estaba todo, y no sé a quién se le ocurrió la brillante idea de poner todo ahí. ¿Qué opinas de esto, Eduardo? Bueno, en esa situación, ¿no? Cuando toda esa situación ha explotado ha sido algo aturdidor, ¿no? En el hecho de que estás en medio de una pelea y siendo del bando constitucionalista te explote toda esa cuestión, no creo que te aturde y te desmoraliza. Exactamente. O sea, consideremos que los que una mejor motivación tienen son los amerindios, los indígenas, porque ellos están buscando luchar para recuperar aquello que les han quitado con anterioridad. Los liberales no tanto, o sea, porque ellos pueden vivir perdiendo la guerra, sí, no va a haber tanto esto, y los conservadores también, pero por esas ganas, como muchas veces Eduardo ha dicho en la anterior parte, es por la cual los indígenas son un gran apoyo a los liberales, por esa motivación.
Los heridos en el combate de Cosmini se quedaron en Ayo Ayo. Al atardecer, más de un centenar de comunarios rodearon el pueblo, tomaron la plaza principal y el hostigamiento a los heridos que se encontraron refugiados en el templo. El pueblo de Ayo Ayo parecía tranquilo, pero de pronto comenzó el alarido de los pututos de los federalistas de Wilca, que destruyeron y saquearon todo lo que encontraron a su paso. Incluso rompieron la puerta del templo, masacraron a sus ocupantes. El cura Fernández de Córdoba salió al atrio con un crucifijo, pidiendo en nombre de Dios la paz. Los indios lo llevaron al cura hasta la plaza y allí le amputaron la pierna, le cortaron el pecho, le arrancaron el corazón y se lo comieron. Al menos eso es lo que citan las fuentes. Lo que sí sabemos es que sí mataron a 3 curas, a José Rodríguez y a José Gómez. ¿Qué opinas de esto, Eduardo? Bueno, en esta situación yo lo veo por 2 aspectos, ¿no? La dedicación y el compromiso que tenían los indígenas. Otro aspecto, lo que significa una reivindicación como nación. Imagínate, o sea, comerte las partes de las partes de una autoridad religiosa que se te ha sido impuesta. Realmente, o sea, te pones a pensar y dices, wow, estoy trascendiendo, digamos, mi cultura, tomando, ¿qué se llama? Derrocando a esta autoridad religiosa. Y realmente ha sido como que un extremo. Realmente puedes decir que estaban comprometidos, pero ¿hasta qué extremo? El hecho de no haberse fijado extremos, de que la gente de Zárate y los demás caudillos indígenas no haya fijado extremos, realmente ha sido lo que ha jugado en contra para el desenlace, ¿no?, de las revoluciones indígenas. No les ha terminado, no les dio continuidad justamente. Y bueno, es interesante la perspectiva de Eduardo. No la comparto. Bueno, la comparto en parte. Es cierto que, bueno, ahora me has hecho notar claramente que sí, esto es, digamos, como tradicional. Es esto de sacar el corazón, cortar esto, cortar aquello. Sí, es bastante tradicional. Se podría decir que un poco quedó de eso de lo que antes tenían. El problema, como dijo Eduardo, es que, bueno, a mi parecer, y pueden perfectamente no compartir mi opinión, pero a mi parecer, han atacado a soldados desarmados y han matado a 3 curas. Y bueno, aunque la Convención de Ginebra no existía, creo, estos claramente eran crímenes de guerra que sin duda acabarían con las ambiciones de los indígenas después. Cuando todo terminó, el templo parecía un matadero y el pueblo un cementerio. También he leído una versión que dice que han matado a un vecino, que bueno, en sí no tenía nada que ver ahí. Melitón Sanginés, herido en una pierna, o sea, esto es uno de los soldados del ejército conservador, recibió en pleno rostro la punta de una picota. Murió instantáneamente. Félix Morales, en cambio, fue mutilado y le quitaron sus pies y sus manos. Y yo no entiendo qué es la obsesión con cortar las manos, porque lo he visto demasiado en la historia. Luego lo remataron degollándolo. Víctor Bentancur, Ismael Roncal y Eladio Fiengo y Eulogio Selvas fueron colgados boca abajo en las vigas del templo de Ayo Ayo. Con cortes de cuchillo fueron vaciados sus intestinos. Quedaron como animales faenados. Y bueno, básicamente se quema este lugar en sí. Al respecto de todo esto, el historiador Alfredo Jauregui Rosquellas relata el episodio de esta cruenta guerra fratricida de la siguiente manera. Con rumbo al sur, en carretera desatendada y confusión inmensa, cual correspondía a la inmensa significación del desastre, atravesaban la llanura los vencidos, los heridos, los salvados, que al encontrar asilo, creyeron seguro en la casa de Dios, en el pueblo de Ayo Ayo. Iban a hallar el ara del martirio, siendo sacrificados en forma infernalmente bárbara, diabólicamente horrorosa, crispantes por su saña y refinamiento de crueldad.
Y allí, a la luz crepitante del incendio y al rumor tumultuoso de la muchedumbre alcoholizada y excitada por el vaso de la primera sangre vertida, fueron descuartizados, desmembrados, quemados, clavados a los muros, degollados como bestias de sacrificio, 27 jóvenes del escuadrón simbólico, que pagaron con la flor de su vida en el error de un ideal extraviado en el tortuoso camino del más engaño. ¿Qué puedes decirnos sobre esto, Eduardo? El frenesí. Realmente el hecho de que todos lo hayan hecho, ¿no? Es como que el frenesí, el compromiso. Realmente es el hecho de hacerlo significa estar adentro, estar identificado con la causa, pero más que nada eso se ha terminado en convertir en un frenesí por tal vez la presión social, ¿no? Que ejercían los mismos indígenas sobre su gente. Bueno, también consideremos, a pesar de que de esta horrible descripción de lo que pasó, porque él de verdad fue horrible, y no digo que esto es como ajustar cuentas, porque personalmente no creo en la venganza. También tomemos en cuenta que muchos de estos jóvenes probablemente eran los mismos, o bueno, eran parte de los mismos que antes también habían atacado a pueblos para desbaratarlos y tomar provisiones y esas cosas. En esta guerra van a haber crímenes de guerra por parte de todos. Todos se enfrascan en acabar con todos de la forma en la que pueden. Quién sabe si los indígenas, o sea, esta parte del ejército indígena si hubiera tenido armas de fuego, hubieran hecho de eso directamente y no esto. Es un poco difícil hablar de este tema. La masacre de Mohosa, y esta es peor. Pero el hecho más estremecedor de la guerra federal se produjo en Mohosa y no tuvo que ver con el enfrentamiento entre federales y constitucionales. El escuadrón Pando de los federales llegó al pueblo de Mohosa bajo el mando de Arturo Eguino. Los abusos y los excesos de los oficiales contra los pobladores dieron pie a la intervención de una hueste indígena comandada por el caudillo Lorenzo Ramírez. Tras rodear a los militares a la salida de Mohosa, Ramírez logró de manera increíble desarmar a la tropa. Los soldados fueron invitados a comer y a beber con los indígenas. Bueno, yo pienso que probablemente fueron fáciles de desarmar porque en el papel, en teoría, ellos eran aliados. Se les pidió dejar sus armas como señal de paz y confraternización, exactamente. Los soldados accedieron ingenuamente. Ya en la noche, en el templo de la localidad, al igual que en Ayoayo, en la madrugada del 1 de marzo, los 130 efectivos del escuadrón Pando fueron vejados, torturados y asesinados salvajemente en uno de los episodios más horrorosos de nuestra historia boliviana. ¿Qué opinas de esto, Eduardo? Bueno, Fausto Reinaga mucho más adelante en lo que puedes considerar nacionalismo indígena, realmente te plantea, ¿no?, las revoluciones las revoluciones indígenas que ocurrían a nivel regional, con la promesa de convertirse en revoluciones en todo el territorio nacional. Realmente puedes decir que querían hacer desde una depuración racial hasta toda una situación. ¿Por qué? Porque eran 2 a 3 bandos. Eran los indígenas por un bando, que estaban dispuestos y comprometidos en una guerra de 2 oligarquías. Entonces podrías hablar de que serían ni siquiera 3 bandos, 2 bandos y medio. Y bueno, no voy a negar que lo que dice Eduardo tiene sentido, la verdad. Cada vez que habla sobre estos temas, me pones una perspectiva distinta, sinceramente. Y eso está bien. Siempre está bueno ver las cosas desde 2, 3, varios puntos de vista. Desde mi humilde opinión, a pesar de que sí, hay sectores durante esta guerra, y siempre los ha habido, sectores radicales de ambos bandos, considerando también lo que va a ocurrir después, que lo que los liberales van a hacer con los indígenas después. Siempre hay este radicalismo de usar, de hacer esto, de hacer aquello. Aunque, como digo, personalmente, esto para mí es nuevamente una metida de pata horrible, sangrienta, porque debilita aún más los lazos entre los indígenas y los liberales, que al final vamos a tomar en cuenta que los liberales
Si obtienen los liberales, si los conservadores obtienen el poder al final de la guerra, van a juzgar a los indígenas. Y si los liberales son los que los obtienen, van a juzgar a los indígenas. Así que es, a pesar de la convicción, como nos habla Eduardo, que tienen, que sin duda es grande, esto no beneficia en ningún aspecto, porque me parece más una ejecución aleatoria más que una ejecución estratégica. Al enterarse Pando de esta situación, pensó que la alianza con los indígenas estaba quebrándose e intentó un acercamiento con Fernández Alonso, el cual le fue negado. Por su parte, Pablo Zárate, preocupado por lo acontecido en Corocoro, como en Mohoza, redactó la famosa Proclama de Caracollo, la cual vamos a ver realmente. Para el mes de abril de 1899, la correlación de fuerzas se hallaba a favor de los liberales. El coronel Pando inició su avance sobre Oruro, teniendo al ejército de Zárate por delante y a los de Humala por detrás. Y es entonces, han habido un poco de escaramuzas por aquí y por allá, pero nada realmente importante. Han habido pocas batallas importantes. Y rápidamente llegamos a la última guerra, a la última batalla de esta sangrienta guerra. La segunda batalla del Crucero, que como yo digo, ¿por qué le ponen ese nombre? No lo entiendo. ¿Qué nos puedes decir de la segunda batalla de Crucero, Eduardo? Bueno, en la segunda batalla de Crucero se vuelve bastante decisiva, ¿no? Por el hecho del equipamiento que tenía el ejército constitucional comparado al ejército liberal, ¿no? Nosotros teníamos un cañón que había peleado justamente en el Alto de la Alianza, o sea, hace full tiempo. Antiguo, mientras que ellos, o sea, realmente era el ejército de la nación. Y ahí es donde no sé si realmente juzgarlo como astucia, como astucia, digamos, de los actores de toda esta contienda, de poder generar, digamos, una reacción que haga totalmente hacia atrás, ¿no? Todo un ejército supuestamente equipado. Entonces, claro, ahí es donde entran los indígenas como realmente el pie de potencia para hacer toda esta situación, porque tienes que aprender a afrontar situaciones en base a la necesidad y al momento, ¿no? Claro. Hay que tomar decisiones en esa situación, y el hecho del desenlace de la batalla ha sido bastante motivador y desmotivador para la oligarquía chuquisaqueña, ¿no? Pero bueno. Sí, como dice, con este breve resumen que puso Eduardo, vamos a analizar un poco esta última batalla de esta corta, breve guerra, pero sin duda histórica guerra. El 10 de abril de 1899, en las inmediaciones de Paria, Oruro, se produjo la batalla decisiva llamada del Segundo Crucero, por haberse desarrollado en el camino crucero Cochabamba, con la presencia de las fuerzas indígenas de Satéllica, el ejército de Pando, 1820 efectivos, y como dijo, un cañón denominado Gualaicho, que tiene nombre, no sé por qué tiene nombre, enfrentó al ejército de Alonso, comandado militarmente por el general Julián María López, 1966 efectivos, con 6 cañones y 4 ametralladoras. En términos de armas, la ventaja la tiene el ejército constitucional, pero en términos de hombres, la ventaja la tiene Pando. Los indios protegieron a los federales y provocaron el primer ataque de un escuadrón de a caballo que abrió fuego. En más de 4 horas de enfrentamiento sin cuartel, porque sí, las batallas no son como las películas o series que duran minutos, en el que se destacaron con virulentos ataques el batallón Murillo de Pando y en la defensa desesperada del batallón Alonso de los constitucionales, los federales derrotaron definitivamente a las fuerzas del sur. Casi 4.000 combatientes protagonizaron la batalla, la cual debió ser majestuosa, y ojalá hubieran hecho una foto, pero creo que no existían. No, existían las fotos, pero ojalá lo hubieran hecho, que dejó un saldo de cerca de 1.000 víctimas entre muertos y heridos.
El ejército federal, o sea, ¿te imaginas 1000 cadáveres tapeando el piso? ¡Qué horrible! El ejército federal se vio en serias dificultades al comienzo, sí, en especial con los cañones y ametralladoras que manejaban los mercenarios comandados por el chileno Ana Balón. Y es que en todas las guerras contratamos mercenarios como para aumentar los efectivos. En un grave error del escuadrón Alonso, avanzó imprudentemente y se mezcló en lucha cuerpo a cuerpo con el enemigo. Bueno, consideremos que los indígenas son mucho mejores en este aspecto porque ellos no tienen armas de fuego y sus cuerpos están mejor entrenados y te van a golpear con piedras, con machetes, con todo ello. Así que atacarles cuerpo a cuerpo es una locura, anulando la acción de las ametralladoras que habían parado de disparar para no matar a sus propios colegas. La muerte del mercenario argentino, Coronel Campos, fue determinante también en el desorden de la artillería de Fernández. Los federales comenzaron a tomar control de la contienda, ayudado por la defección de los escuadrones Sucre y Aroma. Pando luchaba con éxito en primera línea. Finalmente, el ejército federal había ganado la batalla y la guerra. Los sobrevivientes del ejército constitucional huyeron a Oruro con la idea de rehacerse y resistir, pero a las 8 de la noche entraron en Oruro. Alonso entró al palacio e hizo tocar llamada, pero más de 1500 bajas entre muertos y heridos era demasiado. Aconsejado por su gente, se fue a Chile, porque siempre se van a Chile o a Costa Rica o a Perú, a donde sea. Bueno, a Perú en esta ocasión no. En ferrocarril, en compañía de su esposa, no sin antes dejar orden a su banquero de entregar 15,000 bolivianos para atender a los heridos. Firmó también el último decreto, traspasando el mando a Rafael Peña. Como se puede apreciar fácilmente en el trasfondo de esta guerra, estuvo el movimiento indígena que se independizó muy pronto del control de los federales para actuar por cuenta propia. El 12 de abril, Pando entró triunfal a Oruro, acompañado por Pablo Zárate, en medio de una impresionante multitud en la que se mezcló su ejército con los hombres del caudillo indio. Esa, sin duda, debió ser una imagen impactante. ¿Qué opinas de eso, Eduardo? Bueno, han ganado, ¿no? Están realmente en un frenesí porque el hecho de, creo que de haber ganado, de no sentirte un perdedor, afecta mucho. Entonces esa imagen que tú dices ha debido ser bastante épica, ¿no? Sin embargo, lo pones en un aspecto donde tú piensas que la segregación racial va a terminar, pero no es así. No es así. Ay, ¿por qué nunca termina? El coronel Pando envió un telegrama a la Junta Federal informando los pormenores de la batalla y su sangrienta victoria. Hemos tenido muchas bajas. Las bajas del enemigo son mayores y el triunfo completo y definitivo. Sírvanse manifestar al pueblo de La Paz que se han cumplido los compromisos contraídos el 16 de diciembre de 1898. Para los sucrenses, la pérdida de la capital era peor que perder el Pacífico. Y ahora, bueno, hablemos de la proclama de Caracollo. Aunque la guerra ha terminado, recordemos que hemos mencionado a la proclama de Caracollo. ¿Qué rayos es esta cosa? Bien, ha sido necesario este preámbulo para entender el contexto histórico que nos permitirá analizar esta proclama. En el trabajo de Condarco este es un evento que hasta la actualidad es recordado por los pobladores de Sucre, quienes en 1900 construyeron un hermoso mausoleo en el cementerio para recordar la memoria de los muertos de Ayoayo. Proclama de Caracollo de Zárate Vilca. En él se advierte sobre la importancia de este documento, que es uno de los pocos que han sido realizados por las propias voces indígenas sin la mediación de abogados e intermediarios que interpreten lo que estos deseaban comunicar en un lenguaje oficial, como comúnmente sucedía con los escritos judiciales que presentaban a los indígenas como menores de edad e incapaces de hablar por ellos mismos, lo cual eso es totalmente racista. Por ello creemos que es un documento único que revela la posición de Zárate en el contexto posterior a los hechos violentos de Coro Coro y de Moosa. La proclama fue escrita el 28 de marzo de 1899.
en plena guerra, después de que probablemente el líder indígena se reuniera con Pando para hablar de lo acontecido en estos poblados, y a los pocos días del triunfo de las tropas indígenas sobre los unitarios en Vila Vila y Caracollo. Es posible que en este contexto Pando felicitara a Vilca por sus triunfos, pero que también lo recriminara por los desmanes ocurridos, o sea, básicamente no mates a mis soldados, y le aconsejara enviar órdenes para tranquilizar la situación en el campo. Es posible también que Zárate, preocupado por las matanzas, haya decidido de manera autónoma escribir la proclama para no poner en riesgo la alianza. Lo cierto es que el documento en cuestión dice lo siguiente, y cito: al público de la capital Corocoro, la Comandancia General del Departamento de La Paz, por el presente cedulón, ordena a los habitantes de esa capital y se les advierte. Primeramente, publíquese por bando solemne a todos los propietarios, por la Federación y por la libertad, que deseamos hallar la regeneración de Bolivia. Como todos los indígenas y los blancos, nos levantaremos a defender nuestra República de Bolivia, porque quieren apoderarse el traidor asqueroso Saco Aloncismo, vendiéndonos a los chilenos y por los cuales nos hallamos en trabajos. Con grande sentimiento ordeno a todos los indígenas para que guarden respeto con los vecinos y no hagan tropelías ni chismes, porque todos los indígenas han de levantarse para el combate y no para estropear a los vecinos. Tan lo mismo deben respetar los blancos o vecinos a los indígenas, porque somos de una misma sangre y hijos de Bolivia, y deben quererse como entre hermanos y como indianos. Caso de incumplimiento o desobediencia a este bando, serán multados de 100 a 200 pesos bolivianos, con prisión de 3 o 4 años en la cárcel por obra pública y castigo de 300 palos. Qué horrible. Tanto hago, o sea, creo que sería más fácil pagar la multa que recibir 300 palos. Tanto hago la prevención a los blancos o vecinos para que guarden el respeto con los indígenas, según lo expresado en el margen. Por cuanto ordeno en forma, Estado Mayor General del Primer Cuerpo del Ejército, también es de suma necesidad de participar de que desde el Papa Santo de Roma ha llegado un periódico donde dice que han de llegar 3 niños. Si llegan antes del combate, será el juicio, y si llega después del combate, ya no habrá ni veremos el juicio. Según manda el Criador de lo Alto, es dado en Caracollo a los 28 días del mes de marzo de 1899. Dios guarde a usted, Pablo Saravia Huilca, el segundo general Manuel Mita Huilca, el secretario Manuel Jesús Rocha, el secretario Félix Fernández. Y así termina. ¿Qué piensas de esta proclama escrita por el propio Zárate Vilca, Eduardo? Bueno, yo comparto tu percepción acerca de, tal vez ha metido la pata, no sabemos si ha sido una forma como de tratar de resarcir lo que había pasado, porque el hecho de que tome independencia, ¿no? Los levantamientos indígenas por parte de Pando, es como que en cierta situación lo que impide de que pueda seguir adelante, porque realmente es lo que hace que termine con toda la misma revolución. Entonces, en este tema de cómo se ve, de cómo el indígena ve, ¿no? Como Zárate Vilca, la visión de lo que debería ser un boliviano, es algo que realmente recién podemos rescatar ahora, pero es algo que ya está hace 120 años y que por alguna razón y por cosas del destino no se ha logrado determinar en ese tiempo, y es bueno siempre tratar de cuestionarse actualmente. Sí, es buenas palabras, Eduardo, buenas palabras. Como he dicho un poco antes, personalmente me parece una excelente proclama de parte de Zárate, porque no está, a pesar de que obviamente estos son militares y van a derramar sangre, no está buscando derramar sangre a diestra y siniestra, está buscando una estrategia, está buscando unirse con los liberales, con Pando específicamente, por una igualdad en Bolivia, que es básicamente lo que siempre debió ser. Es lo sencillo, ¿no? Es como que es tan fácil entender que debe haber una igualdad
social es complicado, pero jurídica. O sea que básicamente todos tienen que tener los mismos derechos, hablando constitucionalmente y en las leyes. Y bueno, es como que la historia parece no entender los personajes, o sea, los líderes grandes no parecen entender eso. Bueno, Pablo Zárate ordena el envío de varias copias de este documento desde Caracollo, lugar estratégico entre Oruro y La Paz, donde se encontraba su cuartel general, a Corocoro y a los distintos lugares rebeldes, con la finalidad de que se ejecuten sus órdenes. Al respecto, es de notar que a lo largo de la contienda, todas las acciones indígenas y las órdenes enviadas a los rebeldes se hacían a nombre de José Manuel Pando y Pablo Zárate Huilca, quienes lideraban tanto el ejército liberal como su brazo armado indígena, por lo que la proclama refleja cierta autonomía del líder indígena en su redacción. Esto, como se mencionó, no descarta una posible influencia de Pando para que Zárate se dirija personalmente a sus huestes algo desbordadas. Y bueno, llegamos hasta esta parte. Básicamente la guerra terminó, todos estaban, bueno, felices, contentos. Va a haber igualdad, Bolivia va a ser federal, y bueno, estas cosas no llegan a pasar. Vayámonos directamente a las consecuencias y a los finales de nuestros personajes. Primero, la guerra había sido una expresión del conflicto entre el norte, La Paz, y el sur, Sucre, y significó la muerte del sueño de Sucre de ser capital. Esta se ratificó de facto y definitivamente en La Paz. Sin embargo, salvo ese cambio el triunfo liberal no tuvo mayores consecuencias sociales y tampoco se adoptó un modelo de Estado federal. Así que todo fue una vil mentira, Eduardo. Exactamente, todo fue una vil mentira. Es como que vos ves esto y dices, wow, quiero una secuela de esta situación. Realmente es... Sigue. Estaban con bipolaridad. No sé qué habrá pasado en esos días, pero era como que hagámoslo, pero mejor no. Hagámoslo, pero mejor no. Pero en esas situaciones como que ahí parte la situación del boliviano de pensar también en el otro, ¿no? Sí. No solamente en pensar en uno ya y decir ya a mitad. No sé qué líos generará futuro, pero a mitad. A mitad, sí, intentémoslo. Intentémoslo. Podemos ser amigos después de terminar esta relación. Podemos ser amigos. Cada vez lo mismo. Sí, eso no va a pasar. Después de la guerra, indios y mestizos comprendieron que los liberales no podían o no querían devolverles sus tierras y empezaron a distanciarse de ellos. Ese proceso ya había comenzado durante la guerra, cuando muchas veces los indios desobedecían a sus comandantes criollos y cometieron varias atrocidades como las que hemos visto. Algo muy parecido a lo sucedido durante la Guerra de Republiquetas entre 1810 y 1825. El 20 de octubre de 1899 se reunió la Convención Nacional. Luego de casi 2 horas de deliberaciones, Pando fue elegido presidente. Debatió entre otros importantes temas. Punto número 1. El asunto de la capital, el mismo que después del debate fue archivado por no existir consenso. Básicamente, dos de los 3 poderes se trasladaban a La Paz y uno se quedaba en Sucre, pero aún así Sucre seguía siendo la capital. O sea que la guerra ni siquiera pudo solucionar eso. El federalismo, este tema fue amplio y acalorados debates, no pudiendo ponerse de acuerdo y estando parejas las fuerzas, se decide por la votación, la cual dio un empate. El 100% de la presentación cruceña votó por el federalismo. Tocaba Pando como presidente básicamente decir hacia dónde se iba, si federal o si se mantenía la unitariedad. Pando vota en contra. El federalismo también es archivado para una nueva legislatura. En sí dijeron, bueno, lo dejaremos para mañana. Y mañana lo dejaron para mañana y mañana. ¿Y cuándo se volvió a tomar este asunto, Eduardo? Bueno, ¿te acuerdas cuando había el tema de las autonomías y la media luna? Es como que tal vez potencias extranjeras han querido jugar con esa herida que nosotros tenemos, ¿no? Por la guerra federal. Como tú decías, está en el cementerio de Sucre algo que hice, algo perdonado pero jamás olvidado en su mausoleo. Por lo cual tú te pones a pensar, ¿no? En
en todo este tema de que nadie ha tenido realmente el valor civil para volver a plantear este tema. Y no sabe si puede ser el camino que necesita Bolivia. Porque Quizá. quizá es el camino, pero nadie quiere hablarlo. Porque todo el mundo tiene todavía estigmas. Sí. Y al mismo tiempo, como dice Julio Velasco, un economista boliviano, agarra. El tema es que el grito libertario, las personas de Sucre eran tan emprendedoras que el grito libertario nace en Sucre. Pero el hecho de tratar de volverse una capital los ha vuelto bastante burocráticos y poco productivos. Y ahora La Paz, en términos actuales, ¿no? Se ha vuelto bastante burocrática y poco productiva por sí misma. Vive de más de impuestos que de producción o de servicios, más que nada, ¿no? Entonces es como está que... tan acomodado, su trasero está tan acomodado en el asiento con todo lo que viene que ya no se esfuerzan a hacer más. ¿A eso te refieres? No, está en un capricho a medias. Ah, ya. Exacto, realmente está en un capricho a medias. El paseño está en, es sede de gobierno, ya, qué bien, pero no es la capital, entonces es un capricho a medias que ha tenido y que lo sabe llevar. Y el costo de eso ha sido volverse bastante burocrático, ¿no? Si analizas incluso la economía, La Paz está por la media de la producción media nacional. Entonces, en estas situaciones como que hemos heredado una burocracia, pero hemos tratado al menos de ver cómo organizar al país desde una visión totalmente del norte, ¿no? Y bueno, eso se ha visto reflejado incluso en las cuestiones del Chaco, en ¿qué se llama? En lo que ha sido el Plan Bojan, pero esos obviamente han sido otros aspectos de la historia, pero que han tenido que ser dirigidos desde La Paz, porque La Paz ha asumido ya esa tarea. Sí. Y bueno, es interesante que hables del Plan Boan, porque también es un tema que tenemos que hablar. Porque, o sea, consideramos que en esta época Santa Cruz tiene unos 10.000, 20.000 habitantes, por ahí nomás, y Beni, Pando no existe. Pando no existe. Y Beni está... Hay una página que te avisa cuando Pando exista, ¿sabías? En Facebook. Exactamente. Justo en estos años de los que estamos hablando, Pando no existe. Por eso hay este chiste de que Pando no existe, pero Pando no existe siempre, nunca existe. Ok, no. Mejor, Beni, Pando, bueno, Beni y Santa Cruz no son algunos centros económicos importantes justo ahora. No lo son para nada. Y eso lo cambia el Plan Boan. Por eso quiero hablar de ese plan. Quiero saber qué rayos pasó con todo ello. Pero bueno, continuemos con ese tema que ya casi lo estamos terminando. Los indígenas del altiplano quedaron relegados a ser unos nuevos yanaconas o en grandes latifundios neofeudales, creados en nombre de las ideas liberales de igualdad ciudadana, trabajando sin remuneración 3 a 5 días semanales las tierras de la hacienda para poder usufructuar en su tiempo libre un pequeño terreno que antes había sido suyo. Bueno, sí, ¿por qué llegó a esto? ¿Por qué llegó a esto? Porque las revueltas indianas fueron aplastadas con varias matanzas del ejército. En sí les dieron la espalda a los indígenas totalmente, los liberales, los cuales no hicieron gran cosa aparte de mover la sede de gobierno. Mantuvieron algún tipo de vida comunitaria subordinada al patrón, pero pasarían décadas hasta verdaderas reformas agrarias. En cuanto a las tribus del Chaco, empezaron a sufrir la violencia del ejército que apoyaba la expansión de los grandes ganaderos. Los prisioneros pasaban a ser peones que vivían en peores condiciones que los altiplánicos, o a verse obligados a trabajar en plantaciones de azúcar. Algunos grandes capitanes intentaron una rápida modernización e imitación de los blancos o caray. Las comunidades buscaron refugio en las antiguas misiones, pero pronto los liberales las secularizaron y hicieron con sus tierras. Por último, la autonomía de los pueblos amazónicos se acabó con la explotación del caucho, el cual estallaría y con el cual también estallaría la que llegaría después de un ratito, después de unos pocos años, nuestra guerra del Acre. En un proceso que sucedió en todos los países de la región, muchos acabaron encadenados y vendidos como trabajadores forzados en la recolección de látex o sufrieron las consecuencias de la llegada de los nuevos colonos. En sí no cambió nada, de hecho empeoró,
porque como Eduardo me decía, los indígenas pasaron a tener esta imagen de salvajes, de criminales, de horrorosos, de todo ello, y eso sin duda influenció bastante en la imagen que se le tenía en el país. Esto, o sea, básicamente empeoró todo lo que ya había pasado, ¿no? Lo que no se podía empeorar, se empeoró. ¿Qué opinas de esto, Eduardo? Obvio, en esta situación, o sea, en la Guerra Federal nace la actual convicción racista hacia el indígena a nivel nacional, ¿no? Porque es como que con lo que ha dicho realmente ha dejado horrorizada a la gente, a la clase criolla, incluso tal vez a la clase mestiza. ¿Por qué? ¿No? Por la situación en cómo se definen cuando habla de que guturaban y esas situaciones, es como que incluso estás haciendo alusión de que estás menospreciando un idioma. Sí. Entonces, ¿sí? en toda esta situación, ¿qué se llama? La actual visión racista es algo que ha perdurado hasta nuestros días. Y para mí, o sea, es mi opinión personal, Evo Morales ha simbolizado el hecho de que los indígenas puedan resarcir la percepción racista que se ha generado en esa época. ¿Por qué? Porque decían en esa situación de que no saben pensar, que eran ignorantes y en toda esa situación, pero ahora, digamos, teniendo tal vez el rasgo indígena, tal vez la gente no considera indígena, otros sí, pero digamos, bajo ese sentido de representación, ha sido como que una intención del pueblo indígena de tratar de resarcir lo que ha pasado en esas fechas, ¿no? De demostrar que él también puede, que no es como lo han pintado de agresivo y en esas situaciones. Obviamente somos un pueblo valeroso e indómito, pero en cuestiones nacionales como tal, se trata realmente de resarcir deudas históricas que tienen con el país, y los indígenas tienen esa deuda con Bolivia. Ok. Y bueno, con respecto a lo que acaba de decir, yo solo tengo que poner el meme, un meme, sí, exacto, el meme de te convertiste en aquello que juraste destruir. Bueno, pongámoslo ahí. O sea, ese es el meme perfecto para Evo Morales, al menos en mi opinión. O sea, Evo Morales no tiene la culpa de nada, simplemente es un proceso que iguala una ecuación. Dentro de lo que se habla de reconciliación nacional, Evo Morales es una variable que equilibra una ecuación, ya, que va a determinar ciertas determinaciones sociales. Entonces, en esa situación realmente ya puedes decir, ¿no? Sin sonar racista, ya, ¿para qué es bueno el indígena? ¿Para qué es bueno el criollo? ¿Y para qué es bueno el mestizo? Sentarse en la mesa y hablar. Bueno. ¿Y no, qué se llama? ¿Qué? No, o sea, perdón por interrumpirte. No dudo que en los últimos años ha habido más protagonismo del sector indígena y que eso, de hecho, pongámosle que en parte para bien, eso les ha dado más voz, les ha dado más presencia, han aparecido más, están más, y eso es bueno, siempre es bueno, eso me agrada, eso es genial. Supongo que es complicado un poco hablar de todo lo bueno que pasó en los años, en las gestiones primeras, considerando lo que pasó en las gestiones últimas. Es muy difícil separarlo, no me tomes a mal. No es tomarlo en temas políticos, ¿no? Sino en temas de lo que son logros sociales. Entonces ahí ves una situación, ¿no? De lo que realmente puedes entender como el discurso de liberación que han utilizado. Es una contrarrespuesta a decir, ustedes nos consideran incapaces por X o Z razón, pero tienes que hallar la razón. Y esa razón se genera en la guerra federal, ¿no? En cuando ves a los indígenas tan comprometidos con la causa, hermano, que llegan a hacer, o sea, barbaridades. Y eso realmente entorpece toda la situación como tal.
Siento pero que, yo pienso que con una mejor estrategia no hubiera pasado lo que hubiera pasado después. Si se hubieran organizado de una forma distinta, probablemente hubiera surgido algo muchísimo mejor de lo que pasó. es que yo creo que así el frenesí, o sea, que te estés empezando a levantar después de que durante full años les han, o sea, a ese grupo de la población los han hecho, ¿qué se llama? Lo que han querido, y han, o sea, de manera impune. O sea, realmente hay que entender esa situación como para entender. Fausto Reinaga decía, ellos nos han tratado tan mal y ahora esperan que de la noche a la mañana nosotros les tratemos bien. Entonces te genera ya ciertas restricciones de cómo proceder para una unificación nacional, ¿ya? Pero Sí, son digamos, demasiados. o sea, son el tema de Evo Morales en este tema ha sido de que él ha igualado una ecuación, ha sido un logro social. Con esta situación realmente recién nos podemos poner a evaluar si el indígena ha sido bueno para hacer las cosas o no, o si el criollo las ha hecho mejor, o si el mestizo las ha hecho mejor. Entonces podemos ver quién es bueno para qué y potenciarlo, organizarnos realmente. ¿No? Aprovechar nuestra riqueza política que tenemos, nuestra capacidad de organización, Pienso, como nos demuestra la historia. pienso que con todo lo acontecido se ha demostrado que cualquier mundo, cualquiera de estos mundos puede hacerlo excelentemente bien y cualquiera puede caer en la corrupción. Pienso que se ha Oh, demostrado algo. Los dos pueden hacerlo. Los tres, todos los mundos, no solo son los dos, son cientos. en esa situación yo creo que sí, ¿no? Pero Sí, al menos son las deudas sociales que se tienen que pagar. Eh, en este tema, creo que realmente, o sea, nos tenemos que poner a pensar, ¿ha sido saldada esa deuda social? Realmente tenemos un excelente servicio por parte de lo que ha sido el trabajo y el protagonismo, digamos, del sector indígena, como tú decías, que empezó a aparecer. No, no te estoy hablando netamente políticas, no te estoy hablando de logros sociales. claro, lo entiendo. Mira, Entonces, hace un tiempo me tocó ir a donar sangre al Alto, hermano, y es como que los profesionales de ahí, los médicos, un saludo a los médicos, eh, eran tan esmerados que hasta me he sentido menospreciado, pero su atención era demasiado esmerada. Y la verdad es como que lo he analizado y ha sido ¿cómo, bastante bueno. cómo te has sentido menospreciado? Es como que no era la primera vez que yo donaba sangre y sabía algunas cosas, ¿no? Y en este Claro, tema es como que ellos me han ido explicando todo y hasta me he sentido menospreciado porque yo sabía que sabía. Entonces ellos me han explicado todo así con calma, o sea, de manera súper dedicada, hermano. Entonces claro. ahí, o sea, he dicho, wow, o sea, ellos han estudiado y se están preparando para hacerlo con la gente que es así bastante terca, ¿no? Que dicen, que este coronavirus no existe y todas estas situaciones, pero Que la no. gente que va a decir que estás robando líquido de rodilla. Oh, exactamente, Ahí está. en todo este tema entonces, se aplica eso, ¿ya? Y, Ok, y realmente, o sea, te pones a pensar el papel del indígena. Pones el papel del indígena y ya tienes los tres papeles demográficamente representativos sobre la mesa. Entonces te toca realmente despejar y ver qué sale de la mezcla de los tres. Y a eso estamos apuntando con la reconciliación nacional. sí, me agrada, me agrada. Gracias, Se ve. gracias. Me alegra. Ok, continuamos, terminemos esto. Terminemos. Ok, bien. Fernández Alonso, ¿qué pasó con él? Bueno, emigró a Chile por un tiempo, luego retornó a Bolivia durante el gobierno de Eliodoro Villazón, quien lo acreditó como ministro plenipotenciario en el Perú y en la Argentina. En 1914 fue elegido ministro de la Corte Suprema de Justicia y como tal, o sea, básicamente perder la guerra no ha destruido su carrera política, cosa que es rara, y como tal, presidente de ese alto tribunal. Finalmente, en 1922 fue elegido senador por Chuquisaca y llegó a ser presidente del Congreso. Y murió el 12 de agosto de 1925 con una muy larga y bastante buena carrera política. Bueno, Pando.
Pando tenía 50 años de edad cuando asumió la presidencia. Algunas obras y hechos importantes de su gobierno fueron los siguientes. Se ejecutó el primer censo del siglo XX, claro, porque obviamente estaba ahí. Hubo superávit en la balanza comercial por el auge del caucho. Se tendió el ferrocarril La Paz-Huaki, sí. Construyó vías de penetración de los valles a los llanos. En 1903 llegó el primer automóvil a Bolivia importado por Arthur Posnansky, lo que sea. Bueno, yo me pregunto Posnansky. Fue bastante tarde, en 1903. Reestructuró el ejército con una misión francesa, o sea, con militares franceses. Fundó una escuela agrícola y ganadera y un colegio de minas. En el aspecto internacional, enfrentó con el Brasil la llamada Guerra del Acre, de la cual probablemente hablemos en un siguiente episodio, en mi podcast o en el tuyo, quién sabe. Dicha región del Acre, situada en el norte y colindante con la frontera con Brasil, había sido invadida por colonizadores o seringueiros brasileños, como nos decía Eduardo, en plena fiebre del caucho. Poco después de retornar a La Paz y al culminar su periodo, Pando entregó el poder a Ismael Montes, que era igualmente del Partido Liberal. Pando fue delegado en los territorios de colonias y comisarios de límites con el Brasil, fue nombrado general de brigada de Perú en 1911, se ha alejado del Partido Liberal y rompió con Ismael Montes, o sea, rompió lazos, no relación, y en 1915 fue uno de los fundadores del Partido Republicano, porque básicamente era una idea naciente, la República, o algo más distinto. Retirado a la vida privada, porque se retira cada rato, fue encontrado muerto en un barranco cerca de El Quenco, actualmente El Alto, que yo no sabía que tenía ese nombre antes. El 17 de junio de 1917, para la mayoría se trató de un crimen político perpetrado por la instigación del Partido Liberal. Se atribuyó la autoría material a Alfredo Jauregui, Juan Jauregui, o sea que los hermanos Jauregui supongo, Néstor Villegas y Simón Choque, quienes fueron juzgados y condenados a muerte el 5 de noviembre de 1927. Ahora, ¿con qué pruebas los acusaron? Es el tema interesante, porque modernas investigaciones sostienen que la muerte de Pando se debió a una causa natural, al sobrevenirle un derrame cerebral cuando iba de su finca de Catavi a la ciudad de La Paz. Según esta hipótesis, los miembros de la familia Jauregui, en cuya choza se había alojado Pando pocos antes, al descubrir el cadáver en el camino, temieron ser culpados de su muerte, por lo que arrojaron el cuerpo al barranco. Así que, bueno, esto de los juicios en Bolivia son bastante, no sé, o sea, estoy seguro que hay pocos juicios en Bolivia, juicios importantes sobre casos como estos, que han sido transparentes y con pruebas, porque hay veces en las que solo quieres acusar a alguien y acusas a gente aleatoria y se mueren por algo que no hicieron. ¿Qué opinas de todo esto, Eduardo? Es como dicen, nunca confíes en la mujer chilena, el amigo peruano y la justicia boliviana. Esa es una buena frase. Sí. Esa es una buena frase. Es la ley del más fuerte, ¿no? O sea, realmente estamos aprendiendo. ¿Qué frase tan discriminatoria y racista? Pero qué buena frase. Y la verdad no quiero ser racista, pero le viví en carne propia. todo en algún momento de mi vida, todo. Okay. No apoyo la frase, pero voy a seguir diciendo qué buena frase. Es buena frase, no, yo tampoco la apoyo, pero es como que nunca la habías escuchado realmente. Pensé que era súper famosa. No confíes en la mujer chilena, el amigo peruano y la justicia boliviana. Ok, el triunvirato del mal parece esto. El triunvirato del mal. Okay. Está en un libro de no lo hagas, ya. Pero bueno. Ok, continúa. No, sigue. Ok, continúo yo, ¿no? Ok. Sí. Zárate Wilca. ¿Qué pasó con Zárate? Bautizado el Temible por la prensa, buscó un gran levantamiento del altiplano y valles que reivindicara a los indios y organizara una nueva sociedad. Casi decir que quería ser un país aparte. Si bien los objetivos no están claramente explicados, el reclamo secular agudizado por los abusos de las 2 últimas décadas a partir de las leyes de exvinculación, o sea que les estaban robando sus tierras, llevaron las cosas al punto de la explosión. Si Pando usó a Wilca y sus huestes
Este aprovechó la alianza para desplegar un poder que en condiciones normales no habría podido organizar nunca. Pando usó a los indígenas como soldado, casi como carne de cañón, casi, porque de hecho pelearon bastante bien, y Vilca usó a Pando por su poder político para organizar estas nuevas comunidades. Las acciones indígenas contra tropas federales pusieron en alerta a la Junta Federal de Pando, y se inició la represión. Los hechos de Ayoayo, Moosa, la insurrección de Peñas, la amenaza de un cerco sobre Oruro en febrero y marzo de 1899 y las acciones de sublevación en más de una veintena de localidades en 3 departamentos del país. Sin embargo, las masacres no fueron olvidadas y todos los líderes indígenas fueron apresados y sojuzgados por Ayoayo y Moosa principalmente. Zárate, como era de esperarse casi, porque fue declarado inocente. Porque tomemos en cuenta que en la proclama no quiere que estas cosas pasen en muchas, o sea, no quiere que se maten a los soldados de Pando, y que de hecho él no movió tanto esas cosas, aunque sí fue más un frenesí, como dijo Eduardo, aunque también fueron masacres y crímenes de guerra, como pienso yo. Zárate fue declarado inocente, pero sin recuperar la libertad sino hasta 1903, cuando logró fugar de prisión, aprovechando la revuelta de un grupo de trabajadores mineros en la ciudad de Oruro el 10 de mayo. Así que sí, es fácil aparentemente fugarse de todas las cárceles bolivianas, no me agrada esto, que asaltaron la cárcel y forzaron la fuga del prefecto. Desde esta fecha no se conocen más datos documentados sobre Vilca. La leyenda de los últimos días, leyenda oral de Vilca, muestra rasgos inverosímiles, pero arraigados en la memoria popular, tanto de origen urbano como indígena o rural. Precisamente en base a fuentes orales recogidas por investigadores del Centro de Investigación de Promoción del Campesinado, logra reconstruir los últimos días de Zárate, quien había estado vagando por las comunidades de Imilla, mi quechua es malo, no sé si esto está en quechua aymara, perdón, cuyos pobladores afirmaron haber visto a Zárate portando un fusil depositado en manos de su nieto Marcelino, y con el que tal vez logró tener a raya a sus persecutores. La muerte de Vilca Zárate, asesinado por sus captores aplicando la ley de fuga, surge también de la historia oral, o sea que puede que no haya sido así. A fines del 2010, los descendientes de Vilca acudieron a la vicepresidencia del Estado para entregar antiguas armas y blasones que ostentaba el líder indígena, solicitando una investigación que esclarezca aspectos oscuros de la biografía de Zárate. Y bueno, ya estamos a punto de terminar, vamos a dar nuestras conclusiones, pero con respecto a lo que mencioné, acerca de todo lo que mencioné sobre Zárate Vilca, ¿qué tienes para decirnos, Eduardo? En esta situación de cómo tenía Zárate Vilca, termina conociendo las responsabilidades que significa haber organizado eso y haber sido un caudillo, ¿no? El hecho de ser un caudillo tienes que ser el que intercede por muchas personas, ¿no? Entonces él realmente iba a responder, y como que lo ayudan para decir de uno de los dos cargos con el que lo acusan, lo ayuda y decir, ya de este eres inocente, pero más no podemos hacer. Lo cual, o sea, motiva que el tipo realmente, como tú dices, haya tenido o no una vida errante o lo hayan matado, no lo sabemos. Porque también en el hecho de cómo termina esta situación del federalismo y de cómo queda mitad, les daba la potestad moral del brazo armado de la oligarquía de Sucre, de ir tal vez a esas localidades y cazar a los líderes indígenas, ubicados bajo la situación de crímenes de guerra. Claro. Ok, es bastante buena tu conclusión en realidad, sí. Se puede decir sí que le ayudaron, porque queda libre sin cargos de una de esas bastante más fácilmente que de la otra. Y como sabemos, bueno, incluso en esta época era difícil documentar, así que no sabemos el destino de Vilca.
Lo que sí es que Vilca sí se puede tomar, sí es una figura representante, porque su movimiento no sería, o sea, su movimiento sería uno de los más importantes, sin duda, hasta la Revolución del 52, unos 52 largos años después. Y bueno, con esto vamos a dar nuestras conclusiones finales. Eduardo, te doy la palabra. ¿Cuáles son tus conclusiones de todo esto que ha pasado? Me gustaría que por favor tú empieces con las conclusiones. Ok, yo voy a empezar con las conclusiones. Bien. Esta guerra se veía venir, sí, en el aspecto político, social y económico, considerando las tensiones que habían entre los dos partidos y el hecho de que uno de ellos estaba arraigando en el poder, como digo, y eso en la historia de Bolivia no sirve, nunca sirve. Ningún dictador puede estar demasiado tiempo, ningún presidente, nadie puede estar demasiado tiempo sin que el resto de la población se enoje. Así que por ese lado ya se veía venir un poco. Aunque la guerra lamentablemente no cambió nada, porque, en fin, los liberales lo único que querían en sí es el poder. Usaron la ambición de la gente, la ambición de los indígenas, y los conservadores también usaron la ambición de su gente, usaron la ambición de las élites de Sucre que existían en ese tiempo. Y lo único que pasó, en realidad, lo único importante fue el traslado de la sede de gobierno de Sucre a La Paz. En realidad nada más. Bolivia no se hizo federal, como lo recalcamos. Los indígenas fueron de hecho peor tratados que antes. No pasó absolutamente nada de lo que la gente prometía, y de hecho Bolivia estaba más débil ante la futura guerra del Acre. Así que esta guerra no hizo más que cambiar de poderes y nada más, y eso lo convierte, como está en mi título, en una guerra importante y al mismo tiempo inútil. Así, aquí tengo un ratito. Básicamente, también a Alcides Arguedas, no me acuerdo qué decía él, también llama a esta guerra una guerra inservible, como me gusta llamar, porque no cambió nada. Le dio los poderes a otras personas y ya. Y bueno, a Severino vivió toda su vida, no le pasó nada, no fue juzgado, estuvo bien, así que no le pasó nada. Pando murió, pero al final estuvo bien. Las dos lo sacaron barata. Los conservadores y los liberales la sacaron barata. El sector indígena fue el peor, el peor tratado en toda la guerra. Y Vilca, sin duda, seguía siendo perseguido en parte como un criminal, aunque con cierto desgano, porque tampoco es como que hayan intentado buscarlo bastante bien. Y bueno, mi conclusión es que, bueno, Bolivia tiene mejores guerras. Sin duda la guerra del Chaco es más trascendente, y esta sería una guerra olvidada, casi con justa razón, por el hecho de haber sido bastante inútil. Esa es mi opinión. ¿Y cuál es tu conclusión de todo esto, Eduardo? Bueno, es un análisis el que yo me he puesto a pensar, ¿no?, en esta situación de lo que es el revisionismo histórico para la reconciliación nacional. Quiero poner un escenario, ¿no? Si la situación hubiera sido Sucre como tal, como total autoridad en el país, ¿hacia dónde se hubiera desarrollado la troncal? ¿Qué es la troncal? Son las principales ciudades. Los paceños, cuando han hecho esa situación, han justificado su trabajo haciendo con el Plan Bohan justamente el entrar totalmente con la carretera hasta Santa Cruz para poder generar una troncal de ciudades que se llama más potenciales, más importantes dentro de lo que se puede producir como una planificación nacional. Y aquí es la pregunta, ¿no? ¿Cuál hubiera sido la troncal justamente que hubiera adoptado Sucre, ¿no? Si hubiera sido tal vez Tarija por los hidrocarburos, con Santa Cruz, o en alguna situación así con Potosí. ¿Cuál hubiera sido el papel, digamos, de las diferentes ciudades, que incluso se llega a ver en la situación del Chaco, ¿no? El Chaco tenía que ir todo desde La Paz hasta el Chaco, pero si hubiera sido de Sucre, que es una ciudad que está mucho más próxima, tal vez la respuesta hubiera sido un poco más efectiva en lo que ha sido el desarrollo de la gente hacia ese sector del país, ¿no? Tienes razón. Y
Y bueno, uno realmente se pone a pensar de qué manera está organizado el país históricamente, ¿no? El país está organizado históricamente por este tipo de sucesos que han desmarcado. Si bien dicen que ha sido una guerra inútil, en esta situación yo creo que los paseños han dejado bien en claro de que si íbamos a hablar de libertad, no podíamos hablar de derechos divinos que tiene que se tienen porque sí, sino de luchas que se adquieren, de luchas que se ganan a sudor limpio. Entonces, se ha dado la oportunidad de que los paseños puedan tal vez transformar de la misma manera, como ha sido un capricho a medias, puedan transformar de la misma manera en la que estaban creciendo todo un país, y ha sido una espalda que ellos han estado dispuestos a asumir. Y espero que de aquí a futuro, digamos, siga creciendo, pero es como que ahora se tiene que ir al oriente, ¿no? Y te pones a pensar realmente la misma visión, el mismo razonamiento, digamos, geopolítico que puede gestionar todo lo que ha sido la situación del Timnis, de la Media Luna, es tocar cuestiones del federalismo. Son cuestiones de organización, son cuestiones de producción, de distribución. Entonces es necesario que realmente nos pongamos a pensar cuáles van a ser los diferentes actores, ¿no? Si bien no ha podido ser por una parte esa troncal de Sucre, se ha dado la troncal hasta Santa Cruz, hay que ver, digamos, qué es lo que nos va a preparar el próximo centenio para este tema. Por ahí una troncal se vuelve Santa Cruz, Beni, Pando y no lo sabemos. Pero bueno, ese es otro debate, ¿no? Sí. Bueno, wow. La conclusión de Eduardo es mucho mejor que la mía. La verdad, me ha fascinado escuchar tu opinión, tu conclusión, mejor dicho. Me agrada esto de pensar, ¿qué hubiera pasado si? Y tienes razón, quién sabe si tal vez hubiéramos tenido una respuesta mucho más directa al Chaco desde Sucre, quizás eso hubiera aliviado la guerra, no lo sabemos, pero es fantástico pensarlo. O sea, y sí, la guerra sí cambió cosas a futuro, eso es sin total duda. Porque de hecho, si Sucre hubiera ganado la guerra, el país sería muy distinto actualmente. Eso son puntos muy importantes que Eduardo está recalcando aquí. Y bueno, ya estamos a punto de terminar, ya estamos por terminar todo esto. ¿Algo más para decir, Eduardo? Bueno, señores, este ha sido el podcast de Reconcilia Bolivia, que ha sido en colaboración con los podcasts y de Rómulo Roma, de aquí nuestro amigo Iván de Ser Podcast. Y bueno, no tendría nada más que decir, más bien agradecerte, valorar tu trabajo una vez más. Es algo muy propio, muy original y con bastante potencial, hermano. Y recordarte que tienes que alcanzar la victoria antes que la muerte, hermano. Ese es nuestro destino como bolivianos, pero tenemos que laborar por ese mismo. Me encanta esa frase, alcanzar la victoria antes de la muerte, me encanta. Es una frase que sale de rasgos históricos, ¿no? Que ocurren en el Chaco, pero bueno, realmente te felicito, te agradezco también por la oportunidad, ha sido una dinámica bastante interesante tocar estos aspectos y siempre va a haber otra oportunidad para poder seguir generando estos espacios de debate, de coloquio y realmente el revisionismo histórico que necesitamos como país. Sí. Como digo, Eduardo tiene una... O sea, tú dices que yo tengo una agilidad y una forma y una picardía, pero yo te digo, tú tienes un fundamento y un amplio conocimiento que me impresiona. Gracias. Es por eso que nos jactamos de ser la única plataforma con ideología, la verdad. Nosotros estamos yendo a hacer política, no estamos yendo a hacer politiquería o partidismo. Nosotros consideramos que la patria es mucho más importante que un caudillo. Eso me parece genial.
y es necesario que esa situación sea presente para todos los bolivianos, ¿no? El boliviano ha demostrado que puede hacer muchas cosas, pero su clase política está dejando mucho que desear. Entonces tenemos que realmente ponernos a hablar de Bolivia, hablar de nosotros. Y bueno, Exacto. en serio, agradecerte, invitarlos a que puedan seguirlo en su canal, en Spotify, en, ¿qué se llama? Sí, En YouTube. ahorita vamos a dar eso. Ahorita vamos a decir Ah, eso. Ok, pero ok. bueno, Ok, vamos a primero, bueno, esa partita un poquito lo voy a cortar. Bueno, vamos ya, a decir primero nuestra bibliografía y luego nuestros saludos finales. ¿Ok? ya, perfecto, perfecto. Ok, ya. Las fuentes para esta colaboración con Reconcilia Bolivia fueron de parte de CERN, sí, por órdenes del Papa Santo de Roma, la proclama de Caracollo, de Pablo Zárate-Vilca, escrito por Pilar Mendieta Parada, causas y efectos de la Guerra Federal en Bolivia, escrito por Luis Ignacio Suárez Zapata. La guerra de razas en Bolivia, la reinvención de una tradición, escrita por Marta Irurowski Victoriano. ¿Cuáles son tus fuentes, Eduardo? Bueno, las fuentes que yo he utilizado para basarme en esta situación es Nacionalismo y Coloniaje de Carlos Montenegro, la carta que le escribe Zárate Vilca hacia Pando, que se puede encontrar en el libro de cartas para entender la historia nacional. Y bueno, bajo esas dos situaciones y conocimientos previos de lo que de lo que fue una enciclopedia que se publicó en La Razón acerca de la Guerra Federal del año 2005. Y bueno, esas serían las situaciones con las cuales yo he podido generar mi bibliografía. Y son muy, muy buenas fuentes, Eduardo. De hecho, la de la carta tengo que leerla. Bien, me pueden escuchar a mí en YouTube, en el canal CERN Podcast, en Evox, Spotify y Spreaker con el nombre de Cide Rómulo Roma. ¿A ti en dónde te pueden encontrar, Eduardo? Bueno, señores, esto está en la página, esto se va a poner en la página de Facebook. Actualmente tenemos página de Facebook, próximamente página web, van a ver, todo de manera bastante buena. Pero pueden ubicarnos en el Facebook como Reconcilia Bolivia, en Twitter como Reconcilia Bolivia, en Instagram como Reconcilia Bolivia. Y bueno, agradecerles a ustedes como el público que nos está escuchando y se está dignando escuchar y se ha quedado aquí hasta el final. Agradecerte, Iván, con todo cariño desde aquí de Reconcilia Bolivia, y espero que te hayan gustado realmente nuestra posición respecto a lo que nosotros queremos como país, ¿no? Agradecerte e invitarlos por favor a que escuchen su podcast, que es bastante innovador, y que también lo escuchen en su radio. Él puede hablar respecto a la situación. Sí, tengo un canal de radio, pero no voy a promocionar eso aquí. Bien, y entonces, yo quiero agradecer mucho a Eduardo por haberme, como he dicho, como dije en la otra parte del episodio, haberme apoyado, haberme motivado y haber creado en sí este proyecto que ya van los 1000 likes que él se ha ganado con cada uno con el sudor de su mente. Así que denle un like, compartan este episodio de la página que lo van a estar viendo en Reconcilia Bolivia, compártanlo aquí y allá, véanlo aquí y allá un montón de veces, escúchenlo y aprendan de la memoria. Y por eso quiero agradecer a Reconcilia Bolivia. También hay un grupo de WhatsApp de Podcasting Ball, que básicamente estamos muchos podcasters bolivianos, y quisiera también que, si Eduardo no está, también quisiera que se unen. Y si tú estás empezando a crear tu podcast, pues contáctate conmigo, con Pachacamani o con alguien para que te podamos unir a este grupo de WhatsApp. Ok, yo soy Iván, alias Sam Malone, y me despido hasta la siguiente semana. Adiós, despídete, Eduardo. Yo soy Eduardo Angles, miembro del equipo de Reconcilia Bolivia, y victoria antes que muerte. Hasta luego.